Entonces quedamos en esta parte de la técnica de aspiración traqueal, que ya es una técnica en pacientes que están intubados. Como primer paso hay que hacer el lavado de manos para evitar la contaminación. Ya posteriormente vamos a verificar que los equipos, más que todo la máquina de aspiración, se encuentre funcionando, esté en óptimas condiciones. Y como le dije, los pacientes que están intubados, la mayoría de ellos, pues obviamente con la intubación, están con oxígeno a través de un equipo de ventilación. ¿Qué es lo recomendable? Que cuando vaya yo a hacer la aspiración, yo al paciente lo oxigene al 100% de 3 a 5 minutos, es decir, aumente el oxígeno hasta que tenga una saturación del 100% por 3 a 5 minutos para que al momento en que yo le retire el oxígeno, mi paciente no se me vaya a ahogar, no vaya a tener problemas respiratorios porque tengo que desconectar el oxígeno para poder aspirar. ¿Ya? Y Y bueno, entonces, más que todo, fijarnos en esta parte del oxígeno, en de preoxigenar al paciente antes de aspirar, ¿ya? Entonces, después también vamos a ver, ajustar la máquina de aspiración, ajustar el regulador de aspiración, que como les dije, tiene que ser en una presión no más de 80 a 120 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si yo le pongo una presión demasiado alta, yo puedo causarle una lesión a nivel de las paredes de la tráquea, del esófago y causarle alguna hemorragia. Por eso es muy importante que la presión esté de 80 a 120. Es decir, usted cuando ya vaya a aspirar a su paciente, usted tiene que regular, ¿no es cierto?, estas manecillas del equipo aspirador y pues tiene que estar hasta más 120, 150, pero siempre en este lapso de 80 a 120, ¿ya? La teoría nos dice Ya, que hasta máximo 200, pero no, lo que más se utiliza es de 80 a 120. ¿Ya? Luego, ¿qué voy a hacer? Pues obviamente voy a tener listo todo el material, todo lo que voy a utilizar, que es la manguera de succión, también la sonda de aspiración. Voy a necesitar guantes, voy a necesitar una solución salina, un suerito, voy a necesitar una riñonera, ¿no es cierto?, para ir aspirando, para ir lavando la manguera. Entonces, ¿qué hago? Conecto la sonda de Nelaton o la sonda de aspiración hacia el tubo o la manguera de succión. Ya como ya lo dije antes, ¿no es cierto? Tenemos el equipo de aspiración, tenemos la manguera de succión que va conectado a este equipo y con la manguera se une la sonda de aspiración. Ya así como está ahí, si ven en la mano derecha tiene la manguera de succión, la que está amarilla, y en la mano izquierda la que está con esa puntita verde es la sonda de aspiración. ajá, ya, ya listo. Ya, bueno, cuando es una técnica, ¿no es cierto? Una aspiración una técnica abierta, ¿no es cierto? Cuando es a nivel de boca o nariz, yo puedo utilizar, ¿no es cierto?, guantes de manejo, no hay problema. Pero en cambio, cuando yo ya voy a hacer una aspiración a nivel de tráquea, a nivel de un paciente que está intubado, se recomienda que se utilice guantes estériles, ¿ya? Y con la técnica de estéril, obviamente ponerme correctamente los guantes para no contaminarlos, ¿ya? Y bueno, tengo que utilizar esto y tener todos mis instrumentos listos. Tengo que colocarlo correctamente al paciente para que mi paciente no se vaya como que a aspirar, no se vaya a ahogar. La posición recomendable es una posición semi-Fowler, una posición inclinada. Ya entonces, ¿qué es lo recomendable? Tomar el catéter o la sonda de aspiración con la mano dominante. Si yo soy diestra, con la mano derecha. Si yo soy zurda, con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque esta me permite tener una mayor agilidad al momento que yo vaya a ingresar y y los movimientos no sean bruscos. ¿Ya? Ya, es importante que yo compruebe que la máquina de aspiración esté aspirando correctamente. Entonces, ¿qué hago? Ingreso la sonda de aspiración un poquito en la solución salina para ver si esta se aspira. Entonces, si esta se aspira correctamente, pues obviamente ya puedo ingresar donde mi paciente porque sé que se va a aspirar. Porque imagínese, pues, ingresarle ¿Sí se ve? Hola. Ay, se me perdió esto. ¿Se ve la presentación? Es de imagen nomás, dice. Déjame ver. Se me salió.
¿Ya? ¿Ya se ve? ¿Sí? Sí, licencia, Ya, entonces, ¿no es introducción cierto? de catéter Yo antes, elástica y los- ya. Entonces, yo antes de ingresar esta sonda de aspiración a mi paciente, yo compruebo de que sí esté aspirando. Entonces, ya alguna vez que vea que sí está aspirando, pues el agüita ya puedo ingresar donde mi paciente, porque imagínense ingresarle a mi paciente, incomodarlo tanto y que a la final no aspire. Eso es algo antiético. Entonces, yo tengo que comprobar que mis aparatos funcionen correctamente para poder aplicarlos ya con mi paciente. Ya, a ver, siguiente. Ya, entonces, ¿qué hago? Este es el sistema de aspiración de circuito abierto, es decir, cuando mi paciente está intubado y yo tengo que desconectarle, espera un ratito, mira, por ejemplo, aquí, en esa parte de aquí del tubo endotraqueal que está metido ya en la tráquea del paciente, aquí va a ir conectado el oxígeno, ¿ya? Aquí en este tubito. Ujú. Entonces, cuando es un sistema de circuito abierto, yo tengo que desconectar el oxígeno para poder ingresar esta sonda de aspiración, esta celeste que está aquí. Entonces, el paciente por Ya. un momento va a estar sin oxígeno. Por eso es importante que cuando hay un circuito abierto, yo preoxigene a mi paciente hasta la saturación del 100% para que al momento en que yo le retire, él no le afecte tanto estar sin oxígeno. Y pues ustedes saben que esta aspiración es rápida, tiene que ser entre 10 hasta máximo 15 segundos. Y al momento en que Ah, yo ya listo, ya. saco, le vuelvo a poner el oxígeno a mi paciente. Es rápido. ¿Ya? Entonces, miren, aquí es como un paciente. Aquí tenemos la cabecita, miren, está con con el traqueostoma, está intubado, ¿no es cierto? Está con la boca aquí así metida. Aquí va el oxígeno, ¿no es cierto? Yo le retiro el oxígeno para poder ingresar y aspirarle. Mira aquí cómo ingresa. Si esta manito aquí que está ingresando, este azulito, esa es la sonda de aspiración, llega hasta acá, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como mi paciente está dormido, está en coma, está intubado, ya lo oxigeno al 100%, le retiro el oxígeno y puedo ingresar la sonda. Cuando ingreso la sonda, yo no aspiro. Usted sabe que yo para aspirar tengo que hacer clic en ese orificio de la sonda. Mira, aquí está. Este orificio de aquí es el del... Ajá. Ya. Yo cuando ya ingreso todo, yo no aspiro. ¿Cuándo empiezo a aspirar? Cuando ya empiezo a ir retirando. Y lo recomendable es ir girándola como hilando para que vaya como que vaya sacando todo lo de alrededor. Mientras que ya la voy sacando, ahí voy aspirando, ¿ya? Entonces, ¿qué se dice? Si yo veo que el paciente tiene demasiado moco, yo puedo realizarle como 3 aspiraciones, pero entre cada aspiración yo tengo que descansar 20 segundos. No es que lo voy a aspirar, digamos, ya le metí una vez, saco, otra vez le meto inmediatamente. No, tengo que dejarlo al paciente recuperar. Es decir, ya ingresé, ya retiro aspirando, le pongo el oxígeno unos 20 segundos y otra vez puedo retirarle para volver a hacer otra aspiración. ¿Ya? Se recomienda hacer entre máximo unas 3 aspiraciones, ¿ya? Porque también es muy molestoso también para el paciente. Eh, podemos lesionarlo al paciente, ¿ya? Entonces, hasta 3, dependiendo la cantidad de moco que tenga, ¿ya? Aquí está, miren, aquí está una imagen de cómo el paciente está, miren, aquí este es el tubo, ¿no es cierto?, de lo que está intubado. Este es el oxígeno que viene del ventilador, este se conecta a esta puntita y le ingresa el oxígeno. Pero al momento en que yo voy a hacer la aspiración, pues tengo que retirarle a este para ingresar por aquí la sonda de aspiración. Esa es la técnica abierta. ¿Ya? Retiro la sonda, ¿no es cierto?, en movimiento rotatorio entre el pulgar y el índice para aspirar. Es el momento en que le digo, ya ingresé y al momento de sacarlo, ahí voy aspirando en movimientos rotatorios. ¿Ya? Y claro, obviamente se dice que este campo, pues hay que poner un campo estéril en este sitio donde yo voy a aspirar. Y como les dije, la aspiración tiene que ser de 10 a 15 segundos máximo. Ya, una vez que yo retiro, ¿no es cierto?, de lo que ya aspiré, voy a ver que toda la sonda está como que con moco. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que limpiar la sonda por fuera con una gasa, pero por dentro con agua estéril. Por eso luego esto meto en la solución salina y aspiro, entonces el agua ingresa y va lavando, para que otra vez, si voy a volver a introducir, esté limpio, no se me vaya obstruyendo la parte tubular, Ajá. ¿ya? Ahora vamos a ver el Ya. sistema cerrado. Ya, porque en cambio hay pacientes que están intubados, pero están con el sistema cerrado. Yo creo que esto también ya lo vieron, pero igual hay que irlo.
Hay que retroalimentar. Espérame un ratito, yo sí me llegó un mensaje, solo 2 minutos. No se preocupe, licenciada, nomás. Ya, yo sé, perdón. Bueno, vamos a ver la parte del sistema cerrado. Obviamente la técnica es similar, me voy a lavar las manos, me voy a poner mi equipo de protección. En ambos casos siempre me pongo equipo de protección y mascarilla porque puede haber alguna salpicadura de este moco, las gafas también, entonces Ya, protección ocular para no contaminar, ¿ya? Igual veo que todo esté listo, que todo esté equipado. Voy a utilizar lo mismo, voy a utilizar el equipo de aspiración, la manguera de succión. La diferencia del equipo del sistema cerrado es que la sonda de aspiración ya está dentro, ya está en el sistema de la parte donde está el paciente intubado, o sea, ya está ahí dentro, porque ya no la tengo que estar sacando. Como está cerrado, ya está embolsado en una fundita. No sé si se acuerdan. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo. Lo que se aumenta aquí es que vamos a utilizar una jeringuilla, ¿ya? Porque con la jeringuilla vamos a ir lavando la sonda, porque ya es diferente al anterior que yo sacaba y podía poner en el suero y aspirar. En cambio acá no puedo sacar la sonda porque está en una bolsa, ya está dentro del sistema. No sé si se ubica, ya le voy a mostrar una imagen. sí, listo. Sí. Ya, entonces aquí necesito en cambio una jeringuilla con solución y ya vamos a ir viendo. Igual la presión va a ser, la presión de la máquina de aspiración va a ser entre 80 y 120 milímetros de mercurio. No puede ser más porque le va a lastimar al paciente. ¿Ya? Entonces, como lo dije anteriormente, voy a utilizar casi los mismos cuidados. Una posición semi-Fowler, ¿no es cierto? Una verificación de la fijación del TED que sea segura, toda esta parte del TED, que, que esté todo, que todo esté seguro. Verificar el funcionamiento, ¿no es cierto?, del aspirador, que esté a la presión correcta de 80 a 120. Preparar el ambú, conectar el oxígeno, ¿no es cierto?, a los litros que estén indicados, lavarse las manos y retirar el sistema de aspiración cerrada de su envoltorio, ¿ya? Aquí vamos, mire, este es el sistema de aspiración cerrada. Si ve que esta manguera de aspiración viene en una fundita y esa pasa ahí con el paciente y se cambia cada determinados días, dependiendo cuántas aspiraciones le han hecho, ¿ya? Entonces, miren, aquí de este exterior es donde voy a conectar la manguera de succión. ¿Ya? Por aquí, en cambio, voy a poner en la jeringuilla, el puerto de irrigación. Aquí es donde voy a ir lavando la jeringuilla, ¿ya? Y para que esta agua que ingresa va a ir regresándose acá para que se vaya a la parte del aspirador. ¿Ya? Entonces, esta es la zona de aspiración que va a ir ingresando hacia el tubo endotraqueal. ¿Ya? Este es el sistema, cómo se
cómo está irrigado. Miren, este mismo tubo TED, por un lado tiene el respirador, el oxígeno, es decir, que ya no le tengo que desconectar como en el anterior, sino que en el mismo se mantiene, ¿ya? Y por acá en cambio ingresa la sonda de aspiración. Ya, entonces ajustar el tubo o goma de aspiración tras la válvula de aspiración, ¿ve? Entonces la manguera o tubo de aspiración lo junto con este sistema, ¿no es cierto?, de la sonda de aspiración. ¿Ya? Luego giro, ¿no es cierto?, la válvula de control hasta la posición de abierto, porque tengo que abrirlo para que pueda, ¿no es cierto?, ingresar o pasar la sonda de aspiración e introducir la sonda, ¿ya? Entonces tengo que abrir porque aquí hay un seguro, entonces yo lo pongo en abierto y ahí puede entrar la sonda de aspiración. ¿Ya? Luego cuando ya está ingresado todo, se ve como ya se ingresó, este plástico se arruga porque logré meter todo. Entonces, igual como en el anterior, voy presionando aquí y voy sacando en forma rotatoria, suavemente. ¿Ya? La aspiración dice no debe durar más de 10 a 15 segundos. Y luego giro la válvula de control hasta la posición cerrada. Y ahí, como ya está cerrado, entonces con la jeringuilla que ya tenía cargada de 20 ml más o menos con solución salina, voy ingresando para que esta agua ya no se regrese para acá, sino que vaya lavando la sonda de aspiración. ¿Ya? Es fácil esto, lo que sí hay que mantener las condiciones adecuadas para que el paciente no se contamine. Y bueno, y para que haya una recuperación. Ustedes saben que el paciente con que está entubado, pues tiene mucho riesgo de que haya un riesgo de contaminación, un riesgo de, de desarrollo de alguna neumonía, entonces siempre hay que tenerle libre o aspirado todo esto. ¿Ya? ¿Qué complicaciones hay cuando hay una aspiración? Puede haber una infección porque si es que yo no utilizo la asepsia adecuada, puedo ingresarle alguna bacteria o un virus, una hemorragia o sangramiento. Cuando le digo que la presión del aspirador es muy alta, imagínense esa fuerza con la que jala el moco, puede que si es tan fuerte puedo irle lesionando. Puede haber una hipertensión, una hipotensión, una hipoxemia, ¿no es cierto? Le falta el oxígeno, un paro respiratorio, una atelectasia, un broncoespasmo. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso de atención en enfermería que se debe de llevar a cabo? Los medios para hacer esta valoración son examen físico, ¿no es cierto? Yo voy a evaluar a mi paciente cefalocaudal, cómo se encuentra, voy a hacer examen de parámetros ventilatorios para ver cómo está su respiración, su frecuencia respiratoria, su saturación de oxígeno, cuántos litros está. Voy a evaluar la historia clínica, ¿no es cierto? Voy a ver cómo está el paciente, cómo ingresó, cuántos días está en UCI, cuántos días está intubado, si ha ido mejorando. Voy a reconocer la gravedad de estos signos o síntomas, ¿no es cierto? Para ver si el paciente está bien, está mejorando. Y luego que ya hice toda esta valoración, ya puedo hacer como que el diagnóstico, el proceso de atención en enfermería, ¿no es cierto? Voy a hacer los diagnósticos NANDA. Voy a vigilar la permeabilidad de la vía aérea, ¿no es cierto? Que ya no haya mucho moco. También voy a hacer la higiene bucal, porque un paciente que está intubado, pues obviamente tiene resecos sus labios, tiene acumulación de saliva, entonces hay que estarle lavando y las caries, obviamente, que van a estar ahí. Y pues vigilar siempre que no haya aparición o signos de infección. Ya no me voy a quedar aquí. Este es un paella, no me voy a quedar ahí porque nos vamos a demorar mucho. Ya vamos a ver el nuevo tema. Mm. ¿Alguna pregunta del vez, Jocelyn? Hola, ¿está ahí Jocelyn? Hola, Jocelyn, ya se me fue.
Jocelyn. Jocelyn está ahí, porque si no está, o sea, no puedo continuar, sinceramente. Ya le acepto que no prenda la cámara, pero tiene que estar ahí. Sí, Lisa, sí, lo estoy escuchando. Bueno, igual pues cualquier cosa, tiene que prepararse para su examen. Bueno, vamos a ver los cuidados de enfermería y los trastornos metabólicos, ¿ya? Ya que es un trastorno metabólico, son aquellos que interfieren en los procesos bioquímicos celulares del organismo, ¿no es cierto? Van a afectar el crecimiento, la conservación de la buena salud de los tejidos orgánicos, en la eliminación de los productos de desecho, en la producción de energía, ¿no es cierto? El cuerpo puede tener un exceso de déficit de determinadas sustancias, por ejemplo, proteínas, grasas, hidratos de carbono, y ese desequilibrio puede interferir en las funciones normales de los tejidos y órganos del ser humano. Ya un trastorno metabólico muy conocido es el sobrepeso y la obesidad, que puede provocar, ¿no es cierto?, trastornos metabólicos. ¿Ya? Entre los trastornos metabólicos generalmente cursan variaciones en los niveles de enzimas y de hormonas con alteraciones funcionales de las mismas. En cualquiera de las dos situaciones, pues la alteración metabólica genera síntomas graves de enfermedad. Ya es importante que se establezca un diagnóstico a tiempo, ¿no es cierto? Ya que los síntomas de este tipo de enfermedad es muy inespecífica. Puede darse retraso del crecimiento, déficits neuromotores, alteraciones del equilibrio electrolítico o afectaciones multisistémicas, es decir, que afecten a diferentes sistemas del organismo. ¿Ya? ¿Qué características tienen estos trastornos metabólicos? Pues constituyen el medio por el cual el organismo procesa las sustancias necesarias para desempeñar sus funciones. Ya si se ven alterados estos, pues obviamente la persona va a sufrir alguna enfermedad metabólica. Este se interrumpe por diversos trastornos producidos por anomalías genéticas o por ausencia de concentración de enzimas u hormonas. También está producido por el desarrollo de enzimas y hormonas deficientes, por ejemplo, el hipotiroidismo. ¿Por qué se da? Porque hay una deficiencia en las hormonas tiroides. También dependiendo del trastorno, los efectos pueden ser entre graves o moderados, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de trastornos metabólicos. Algunos son desarrollados por nuestro estilo de vida, por nuestra mala alimentación, y en cambio otros son heredados, es decir, que nuestro familiar tuvo alguna enfermedad de estas metabólicas y pues nos van heredando, ya sea nuestro papá, y pues y así va pasando. ¿Ya? Entonces, los trastornos metabólicos desarrollados, por lo general, son por una mala alimentación, un mal estilo de vida. Tenemos la diabetes, las lipidemias, que son los aumentos de las azúcares, de los carbohidratos, síndrome metabólico, el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo, son parte de que uno va desarrollando por el estilo de vida. Los hereditarios también está el hipotiroidismo, incluso también puede estar la diabetes porque también es hereditaria, puede darse por las dos causas. Tenemos la enfermedad de Gaucher, que es una acumulación de ciertas sustancias grasas en determinados órganos, especialmente se dan en el vaso y el hígado. Tenemos la fenilcetonuria, la intolerancia a la fructosa, la gota, ¿no es cierto? Que es la enfermedad de la gota. Y también tenemos la porfiria. La gota, pues, es una forma de artritis que está caracterizada por dolores agudos, enrojecimiento, ¿no es cierto? Malestar en la persona a nivel de sus extremidades. Y la porfiria es un trastorno que aparece como resultado de alteración de ciertos químicos en las proteínas de los glóbulos rojos, ¿ya? Y bueno, ya hablando un poquito más de estas enfermedades, las que son un poco más comunes, tenemos el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. El hipertiroidismo es una condición, en cambio, cuando la glándula tiroides produce demasiada cantidad de hormona tiroides, ¿ya?
Y esta producción excesiva pues desencadena una serie de alteraciones metabólicas, que puede haber síntomas como pérdida de peso, taquicardia, palpitaciones. En cambio, el hipotiroidismo se caracteriza porque la tiroides no produce una cantidad adecuada de hormonas tiroides, lo que también va a desencadenar síntomas propios del hipotiroidismo como la depresión, la obesidad, dolores musculares, caída de cabello, etc. Ya tenemos la diabetes, que bueno, esta es muy conocida, que es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre, ¿no es cierto? Las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar, como la hiperglucemia, debido a que su cuerpo no puede movilizar estos azúcares de la sangre hasta los adipocitos y pues estas células musculares para quemarla y almacenarla como energía. Entonces, se mantienen en la sangre. Por eso salen niveles altos de azúcar en la sangre cuando se hacen las glucosas. La obesidad igual es una enfermedad crónica que tiene muchos orígenes o causas, que puede ser prevenible con una correcta alimentación, con un correcto estilo de vida, la cual se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa, de hipertrofia general de tejido adiposo en el cuerpo, es decir, cuando hay una reserva natural de energía, ¿no es cierto?, pero que es muy alta. Los animales, claro, ellos también incrementan, ¿no es cierto?, el mantenimiento, el recurso de esta grasa para tiempos de escasez, pero en cambio en los seres humanos esta acumulación puede llevar a producirse la obesidad. Tenemos la dislipemia, que es una serie de diversas condiciones patológicas cuyo elemento común es la alteración del metabolismo de los lípidos. Entonces se concentran muchos lípidos y lipoproteínas en la sangre. Tenemos la hipolipidemia, que es una alteración igual del metabolismo de las grasas, que en donde hay bajos niveles de grasas en la sangre en forma de lipoproteínas. ¿Ya? Tenemos la obesidad y el sobrepeso, ¿no es cierto? El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Hay muchas muertes por esta, porque ya hay problemas circulatorios, problemas cardiovasculares debido a la obesidad y el sobrepeso que afectan la vida del paciente. ¿Ya? ¿Qué provoca la obesidad y el sobrepeso? Un bajo rendimiento escolar, una depresión, bajo autoestima. Pueden desarrollar diabetes porque ya son muy propensos por el exceso de comidas que hay. Puede haber enfermedades cardiovasculares e incluso la aparición de cánceres. ¿Ya? Tenemos los trastornos alimenticios que afectan al metabolismo, ¿ya? Que es un trastorno, es un conjunto de síntomas, conjuntos de riesgos y signos que pueden presentarse en diferentes entidades clínicas y con distintos niveles de severidad. No se refiere a un síntoma aislado, ¿ya? En cambio, los trastornos alimenticios se presentan cuando una persona no recibe la ingesta calórica de su cuerpo requiere, es decir, que come más de lo que debería comer o come menos de lo que debería comer. Por ejemplo, un trastorno es la anorexia o la bulimia. Por ejemplo, la anorexia son personas que no comen, que quieren estar delgadas. En cambio, la bulimia son personas que comen demasiado, pero que se inducen al vómito. ¿Ya? Tenemos la bulimia y la anorexia, como lo mencioné antes. El consumo de alimentos se hace en forma de atracón en la bulimia, es decir, que comen demasiado y luego, ¿no es cierto?, tienen la sensación de que pierden el control, que comen demasiado, luego tienen sensación de culpa, sentimiento de culpa, entonces como dicen, Dios, creo que comí mucho, no debía hacerlo, se inducen al vómito, ¿ya? O pueden utilizar laxantes, diuréticos, enemas con el objetivo de eliminar eso que comieron desesperadas. Ya, gran reducción de la ingesta de alimentos es en cambio la anorexia, ¿no es cierto?, que está indicada por el individuo, ¿no es cierto?, que tiene una resistencia a comer, no come porque tiene miedo a subir de peso o por reducirlo, siempre está en ese. ¿Cuáles son las características de los trastornos alimenticios? Las personas mayores de edad con tales trastornos se desarrollan conductas sintomáticas desde la adolescencia, ya desde jóvenes es como que desarrollan ese trastorno. Las edades de aparición de estos trastornos van desde los 12 y los 25 años y con más frecuencia entre los 12 y 17. Se están presentes tanto en hombres como en mujeres, pero está como que mayor prevalente en las mujeres. ¿Ya? Y aquí tenemos la diabetes.
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, que afecta la estructura de los tejidos, en especial la vascular, la renal y la retianina, ¿ya? Como consecuencia de un déficit de las células del páncreas, que son productoras de la insulina, ya que hay la diabetes tipo 1 y 2, en donde una de ellas no genera, el páncreas ya no genera la suficiente insulina para poder transformar los azúcares. Las personas con diabetes presentan hiperglucemia, es decir, azúcar en la sangre elevado, debido a que su cuerpo no puede movilizar este azúcar desde la sangre hasta los adipocitos. Ya tenemos dos tipos de diabetes, la diabetes 1 y la diabetes 2. La diabetes 1 está causada por una reacción autoinmune, en la que el sistema de defensa del organismo ataca las células productoras de insulina. Es decir, que mi mismo cuerpo se confunde, comienza a atacarlo al páncreas hasta que lo daña y ya no puede, pues, producir insulina. Y como resultado, pues el paciente deja de producir insulina y tiene que ahora inyectársela. En cambio, la diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes, suele aparecer en adultos, pero cada vez más está prevalente en niños y adolescentes, así que no estamos extintos de esto. En este tipo el organismo puede producir insulina, pero no es suficiente, por lo que el organismo necesita de una medicación. Esos pacientes ya toman como que medicamentos orales para ayudar de alguna manera a disminuir este azúcar en la sangre, aunque sí tienen todavía niveles de insulina. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? En la diabetes 1, ¿no es cierto?, es una sed anormal, tienen demasiada sed, se queda en la boca, se sienten cansados, pérdida de peso repentina, lentitud en la curación de heridas, visión borrosa. En cambio, en la diabetes tipo 2, igual hay un aumento de fatiga, aumento de la sed, el hambre, infección en la vejiga y el riñón, una micción frecuente. ¿Qué complicaciones hay en esta parte de la diabetes? Pueden presentarse úlceras e infecciones en la piel y en los pies, ya que los pacientes con diabetes disminuye su sensibilidad de las extremidades inferiores. Es decir, ellos pueden ponerse zapatos apretados, pueden estar pisando un vidrio y como no tienen mucha sensibilidad ni sienten. Y después van a verse los pies con heridas y esas heridas pues tardan en cicatrizar o a veces ya no cicatrizan dependiendo del grado de enfermedad o grado de complejidad que tiene el paciente. ¿Qué más? Otra complicación, dificultar el control de su presión arterial y colesterol, lo cual puede llevar a un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular. Los nervios del cuerpo pueden resultar dañados, ¿no es cierto?, causando dolor, hormigueo y pérdida de sensibilidad, como les mencioné. El azúcar alto en la sangre y otros problemas pueden llevar al daño en los riñones. ¿Ya? Los pacientes con diabetes que no se cuiden son posibles candidatos para una diálisis. ¿Para una qué dijo? Diálisis, es decir, como los pacientes cuando no se cuidan de la diabetes, se van dañando sus riñones, se van dañando sus ojitos. Los pacientes con diabetes que no se cuidan, se hacen diálisis e incluso se quedan ciegos. ¿Cómo prevenir que aparezca esta diabetes? ¿Cómo prevenir que si ya tengo diabetes me complique? ¿No es cierto? Alcanzar y mantener un peso corporal saludable. Ya cuando yo me mantengo sano, me mantengo en un peso adecuado, pues voy a prevenir no solo la diabetes, sino muchas más enfermedades. Mantenerme activo físicamente, hacer ejercicio, consumir una dieta saludable, evitar alimentos muy azucarados, tratar de consumir el azúcar solo natural de las frutas, aunque también en moderadas partes, evitar el consumo de tabaco, ¿no es cierto? Porque el tabaco igual aumenta el riesgo de padecer diabetes, también aumenta mucho el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Igual como se hace la valoración de enfermería, ¿no es cierto? Voy a revisar la historia clínica, hacer una exploración física, se va a ver los antecedentes patológicos, como si ha tenido algún trauma, alguna infección, alguna neoplasia, que es algún tumor. Perdón, si ha tenido alguna intervención quirúrgica, si ha tenido algún antecedentes pancreáticos, alguna enfermedad en el páncreas, antecedentes familiares, ¿no es cierto? Si algún familiar ha tenido diabetes, hipotiroidismo.
Hay que ver desde cuándo ha iniciado su malestar o su enfermedad, duración, signos y síntomas, qué tratamiento se le va a dar. Necesito valoraciones recientes en el peso, cambios de las habilidades mentales, debilidad, fatiga. ¿Ya? La exploración física, este examen, ¿no es cierto?, de los trastornos endocrinos tiene que ser una observación de aspecto individual, ¿no es cierto?, para poder detectar qué malestar, qué molestias tiene cada persona. Ya es fundamental también recoger otros parámetros, ¿no es cierto?, para el análisis, que son la talla, el peso, el pulso, la tensión arterial, la temperatura, que me van a poder determinar cómo está el estado anímico, el estado, ¿no es cierto?, de salud del paciente en ese momento. También, ¿no es cierto?, hay otros exámenes que nos ayudan a corroborar, que son los exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, está el test de tolerancia a la glucosa, que se lo realiza para ver con exactitud cómo se está manteniendo la glucosa. Este test de tolerancia a la glucosa te arroja un porcentaje de glucosa que se mantiene en los 3 días anteriores. ¿Por qué? Porque cuando yo me hago solo un examen de glucosa, ese que me pinchan el dedo así con el glucómetro, ese me da la glucosa solo de ese momento. Pero en cambio el test de tolerancia a la glucosa me da un porcentaje, ¿no es cierto?, de la glucosa que se ha mantenido en los 3 días anteriores. ¿Ya? Y también se pueden hacer otros exámenes, igual dependiendo cómo el médico autorice. Beneficios que tiene, pues a nivel de glucosa, las 2 horas es inferior a 140. Si el paciente es normal y si a las 2 horas el valor es mayor o igual a 200, la Una situación. pregunta, ¿Mande? una pregunta. Cuando mandan a hacer el examen de glucosa, dice que el glucómetro, eso diario, ¿por qué? ¿Por qué en pacientes que están en un grado demasiado alto lo mandan a hacer? Claro, ¿no es cierto? Cuando un paciente, por ejemplo, en ese momento estuvo demasiado alto, entonces le dice, le vamos a hacer un control, no sé, de una semanita, le vamos a hacer en las mañanas, cuando esté en ayunas, o incluso a veces le piden que se haga unas 2 horas después de que haya almorzado, dependiendo pues cómo le indique el médico y también dependiendo cómo usted tenga disponibilidad, porque a veces no todos los pacientes tienen glucómetro, pero es más que todo para ver si la glucosa solo estuvo alterada en ese momento, porque a veces hay pacientes, por ejemplo, que llegan en la mañana a hacerse atender, pero justo en esa mañana se comió un buen mote con un buen chicharrón. Y justo pues como comió ese día bastante, pues esa glucosa le salió alterada, pero solo porque comió en ese momento, pero de ahí él se mantiene con glucosas normales. Entonces el doctor quiere saber si solo esa glucosa fue por el momento o si el paciente ya viene desde anteriores días o anteriores semanas con glucosas altas. Si es que es así, ya le manda después un tratamiento al paciente principalmente con pastillas orales. Por ejemplo, tenemos la metformina, la glucosid, que ayudan a disminuir este azúcar de la sangre, le ayuda al cuerpo. Eso más que todo. No sé si me entendí. Sí, sí le entendí. Ya. Los riesgos, pues las venas y las arterias varían en tamaño de un paciente a otro, ¿no es cierto? Y cuando hay la acumulación de mucha grasa en las arterias y en las venas, pues va a traer complicaciones, riesgos, ¿no es cierto?, de que haya algún tipo de, de rotura, por ejemplo, cuando hay mucha presión alta, hay el riesgo de que se rompan arterias, venas y hay alguna hemorragia. Y eso, pues, básicamente. También que se ve la densidad urinaria, ¿no es cierto? Ver cómo está esa orina, si no hay mucha urea, creatinina, para ver si no se está, si se está, más que todo para ver si los riñones están funcionando, como ya le dije en la diabetes, que se ve afectado el riñón, la vista. ¿Ya? Y eso es en este tema, luego vamos a ver la insulinoterapia. Déjenme tomar. Ya, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen diabetes tipo 1 son los pacientes que desde un inicio les dan insulina para que se apliquen porque su cuerpo ya no produce nada de insulina. En cambio, en la diabetes tipo 2, como lo mencioné, que es la más común, el cuerpo sí genera una mínima cantidad de insulina, pero ya no es suficiente para disolver este azúcar. Por eso es que les dan también con pastillas orales. Ya vamos a ver lo que es la insulinoterapia. ¿Ya?
Generalidades de la insulinoterapia. La hormona dice, la hormona polipéptida formada por 51 aminoácidos, está producida y secretada por los islotes del páncreas, es decir, a partir del páncreas es donde se elimina o se genera esta parte de lo que es la insulina. Entonces, cuando el páncreas está dañado, está alterado, estas células que segregan esta insulina se dañan, pues es donde ya no hay la eliminación correcta de la insulina. Ya, entonces la insulina, ¿qué pasa? Es el elemento fundamental en el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, como le dije. Y pues algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 también llegan a utilizar insulina porque como no se cuidan, pues ya el cuerpo ya no le sirve la cantidad que produce su propio cuerpo. Necesitan después ponerse igual insulinoterapia. ¿Ya? Los pacientes con mayor, ¿no es cierto?, mayor a 15 años de antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 pueden llegar a utilizar también insulinoterapia. Y existen diferentes tipos de insulina y se van a clasificar dependiendo del tipo de acción. Hay las insulinas rápidas, intermedias, lentas y que se las va a utilizar dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo el paciente se alimente, de cómo el cuerpo del paciente responda. ¿Ya? Requerimientos diarios. ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que la producción normal de una persona sana es de 18 a 40 unidades por día en promedio, ¿no es cierto? De 0.205 unidades por cada kilogramo de peso del paciente por día, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto los médicos endocrinólogos son los que hacen el cálculo para ver cuántas dosis tiene que empezar cada paciente, ¿ya? El 50% es secretado basalmente, es decir, que el 50% es asimilado por nuestro cuerpo. Y en cambio el otro 50% también es adquirido de las comidas que comemos a través de las 3 comidas diarias principales. Las personas obesas y con resistencia a la insulina pueden aumentar hasta 4 veces su producción normal de insulina. Y depende de su absorción son insulino dependientes, también va a depender del flujo sanguíneo, del tipo de insulina que se le administre y de los factores asociados. Y aquí tenemos los diferentes tipos de insulina, tenemos la rápida, la intermedia y la lenta. En esos 3 se clasifican las insulinas, pero dentro de cada grupo principal tenemos diferentes subclasificaciones. En la rápida tenemos diferentes como que marcas, ¿ya? Con los diferentes tipos de duración. Tenemos la regular o cristalina, la lispro, la aspar y la glulicina, ¿ya? Todos son de tipo transparente. Igual el inicio, ¿no es cierto?, tiene una duración de más o menos de 5 a 8 horas, de 2 a 5 horas y así. En cambio, la intermedia es un poco más lenta. Tenemos la NPH, que es la más conocida. Todas las insulinas que son intermedias son de color lechoso o de color turbio. Tiene un inicio de 1 a 2 horas, demora en iniciar, pero dura de 16 a 18 horas, así que tiene una duración más prolongada. Y la lenta, que igual dentro de esta tenemos otras marcas, que está la ultra lenta, de Temir y la Glargina. Igual son ya transparentes, igual ahí está la duración. Entonces, ¿cómo se pueden diferenciar todas estas? Que la intermedia son lechosas. Yo cuando veo una insulina lechosa no voy a decir, ay, está dañada. Es la intermedia, la insulina intermedia que tiene ese aspecto turbio. Ya tenemos los de acción corta, intermedia y larga, ¿no es cierto? Todas estas insulinas, ¿cómo se inyectan? A nivel subcutáneo. La corta, por lo general, se la aplica 30 minutos antes de comer, ¿ya? Y en cambio la intermedia igual se la aplica subcutánea, pero se la administra una vez al día antes del desayuno o 2 veces según las indicaciones del médico. Y la de acción larga igual es subcutánea, pero se la administra generalmente solo una dosis al día porque dura más tiempo. ¿Ya? Miren, la lenta podría durar hasta 24 horas. ¿Ya? ¿Cuándo está indicada la insulina? ¿Qué objetivos tiene la insulina? Entonces, la insulina, ¿cuándo está indicada? En todo diabético que tenga la diabetes tipo 1.
pero también se la puede administrar en los de diabéticos tipo 2 cuando esta no ha sido controlada a tiempo, entonces el paciente ya no produce suficiente insulina y pues le toca administrarse. Cuando hay tendencia que hay una cetoacidosis en el paciente, una acumulación de electrolitos en su sangre, cuando hay una insuficiencia hepática o renal, o un paciente con una postpancreotomía, es decir, una recesión del páncreas o antecedentes de diabetes mellitus gestacional, también se le puede poner insulina. ¿Ya? Entonces, los objetivos es que en el ayuno nosotros más o menos marquemos de 90 a 100 miligramos por decilitros en el glucómetro, un postprandial, una posalimentación, pues unos 150 miligramos por decilitro. Y los pacientes resistentes, en cambio, pacientes que, perdón, pacientes que ya tienen bastante, o sea, ya tienen la enfermedad de la diabetes, a ellos en el ayuno se le puede aceptar que tenga hasta 140, porque como ya es un enfermo, pues ya. Y un postprandial de 200 a 250. ¿Cómo montar un esquema de insulina? Esto va a depender mucho del criterio médico. El médico es el que va a decir qué dosis tiene que ponerse de tanto, cuántas dosis, a qué horario y todo eso. Ya nosotros como enfermeros no vamos a dar esas indicaciones, sino más bien vamos a dar los cuidados que el paciente debe tener a la hora de aplicarse la insulina. También se debe tener los picos máximos de medicamentos, ¿no es cierto? Y bajas para evitar hipoglucemias. A veces hay pacientes que ya saben que esta insulina solo les dura, no sé, 6 horas, 7 horas, y lo que hacen, pues por si acaso en la calle se les baje la presión o la glucosa, que llevan a veces un caramelito. Tener en cuenta la accesibilidad al paciente, a otras alternativas, instruir al paciente de manera adecuada y sencilla para evitar alteraciones. Ya miren las insulinas rápidas, la ultra rápida, cómo actúan, ¿no es cierto? Más rápido y otras más lentas. La insulina intermedia, la insulina lenta. ¿No? Vamos a dejarlo ahí. Dice, ¿Vale? Hagamos una pausa de unos 5 minutos. ¿Ya? eso mismo le iba a pedir. Ya, a las 11:10 nos conectamos, ¿ya? Ya le hice, gracias.